Buenos días a todos y a todas. Hoy les estaremos hablando sobre la presión atmosférica presentado por la profesora Sofía Matamoros. En el siguiente punto tenemos que este elemento se define como el peso que ejerce la atmósfera sobre todo ser vivo, sobre la corteza terrestre, etc. Se dice que aun cuando la atmósfera es una capa de gases, esta tiene masa y peso. A la altura del nivel del mar y en el Ecuador, el peso de la atmósfera es de 1013.25 hectopascales y milibares. Por supuesto que si nosotros ascendemos sobre el nivel del mar, el peso de la atmósfera disminuye y si descendemos bajo el nivel del mar, la presión aumenta, pues además del peso de la columna de gases, tenemos el peso del agua. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos donde está el sol, aire frío y seco, que es tiempo brillante y soleado, que es donde tenemos la alta presión, que desciende. Y al otro lado tenemos aire cálido y húmedo, que es donde está la formación de nubes y lluvias, que es donde tenemos la baja presión, que es aire asciende. ¿Qué es la presión atmosférica? Se dice que la presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza que ejerce el conjunto de gases mezclados que constituyen la atmósfera sobre la superficie terrestre y los elementos que se encuentran sobre ella. Dicha fuerza se da por unidad de superficie y es equivalente al peso de la columna de aire que se extiende desde un punto de la superficie de la Tierra hasta los límites superiores de la atmósfera. Como siguiente, tenemos las unidades de la presión atmosférica. Se dice que una atmósfera es la presión que ejerce el aire para equilibrar 760 mililitros de mercurio en condiciones normales sobre la superficie terrestre y es equivalente a 101.300 pascal. Como siguiente punto tenemos un bar, que es proveniente de la palabra griega peso o varos, que equivale a 0.986.923 atmósfera y por lo tanto a 100.000 pascal. Un milibar es equivalente a 1000 bares y por ende a 100 pa y a 0.10.797 atmósfera. Un mililitro de mercurio equivale a la presión necesaria para aumentar la altura de 1 milímetro de mercurio dentro de un tubo torcellí, que es equivalente a 133.003 pascal y es una unidad muy empleada en la medicina. ¿Cómo se utiliza el instrumento? Se dice que para medir la presión atmosférica de un lugar determinado necesitamos un aparato llamado barómetro, que, que consiste en una columna de líquido, generalmente mercurio, introducida en un tubo cuya porción superior está cerrada. De este modo, el peso del aire de la atmósfera ejerce más o menos fuerza sobre el líquido, obligándolo a permanecer dentro del tubo hasta cierto punto, que es equivalente a la fuerza misma recibida. Como ustedes pueden ver en esta imagen, este es un barómetro. Y como siguiente, ¿cómo se mide la presión atmosférica? A continuación les voy a dejar un video donde les explica más a detalle cómo se mide la presión atmosférica con el instrumento del barómetro. Barómetro. ¿Recuerdas que antes os decía que el aire pesa, pero ¿cómo podemos medir eso? ¡Con un barómetro! El barómetro es un instrumento meteorológico que se utiliza para medir la presión atmosférica. ¿Y qué es eso de la presión atmosférica? ¡Te lo cuento! La atmósfera es como una gran manta de aire que cubre toda la Tierra. Aunque no la podemos ver, siempre está ahí. La presión atmosférica es el peso de esa manta de aire que sentimos sobre nosotros. Pero el peso o presión atmosférica cambia dependiendo de dónde estemos y de las condiciones climáticas. En un día despejado y soleado, esa manta de aire pesa más
y presiona más fuerte sobre la Tierra. Entonces podemos decir que las altas presiones indican buen tiempo. En un día lluvioso y tormentoso, la manta de aire pesa menos porque el aire está más ligero y sube, formando nubes y lluvia. La baja presión atmosférica indica que hace mal tiempo. Los barómetros nos ayudan a medir cuánto pesa esa manta de aire en un momento Y como siguiente tenemos las variaciones en la presión. En el primer ejemplo tenemos alta presión, que generalmente se asocia con clima estable y despejado, como en la imagen que ustedes miran abajo, que está el sol, que es alta presión. Y en el segundo ejemplo tenemos baja presión, que se relaciona con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Y abajo en la imagen ustedes pueden ver lo que son las nubes y es donde está la baja presión. Y esto fue todo. Muchas gracias.